veis esas dos piezas que forman la ménsula, ménsulas que ayudaron también a la construcción del acueducto, al apoyo de cimbras, etcétera. Con dos piezas cruzan de lado a lado. Estas piezas que veis aquí, tanto las de abajo con ménsula como las de arriba, superan los 3,5 metros. Son impresionantemente largas, más o menos igual que las que estáis viendo allí, en el otro lado. Mejor iluminadas pero más lejanas, pero tienen unas dimensiones espectaculares. La altura parece que ronda en torno a los 50 centímetros aproximadamente, de todas las hiladas, pero los tamaños son impresionantes. Esta roca se trabaja muy bien, es una calcarenita, al menos eso me parece a mí, y esto parece que les facilitó el trabajo y el labrado y lo demás. Ahora, el transporte, impresionante. Entre la cantera y este punto tuvo que haber una calzada, una carretera para transportar tantos carros, tantos carretones. Con este tipo de piezas, importante. A la fuerza tuvo que haber una carretera para transportar todo esto. Que además con una o dos piezas que lleva un carro, aquí hay piezas que pesan 3 toneladas ellas solas. Solamente una de estas largas que os estoy enseñando. Así que figuraos si llevan dos piezas. Estamos hablando de 6 toneladas. Bueno, el transporte tuvo que ser brutal entre la cantera y este punto. Este puente sobre el que estoy yo se hizo en el siglo XVIII para pasar carros. No existía. El acueducto original es este, el que veis atrás. Y esto se adosó, más o menos con el mismo estilo constructivo, para poder hacer un puente carretero en aquel momento. Bueno amigos, ya veis que es uno de los sitios más alucinantes que puede haber en cuanto a arquerías de acueductos. El acueducto de Nimes, el Pont du Gard, uno de los sitios que desde luego hay que visitar al menos una vez en la vida y mirar con mucha atención, porque está lleno de detalles constructivos de los que podríamos estar hablando muchas horas, claro. Ya veis que tiene una altura y una longitud formidable. Ya en el siglo XVIII, hacia 1740 y tantos, se le adosó en la parte que desde aquí no vemos un puente solo hasta el nivel de los arcos más bajos que sirvió de carretera, un puente carretero. Quisieron hacerlo con un estilo parecido, pero no lo lograron. Los almohadillados, las uniones y todos esos aspectos en los que yo tanto me fijo dejan diferenciar muy bien un puente de otro. A pesar de que no está mal hecho, es un puente magnífico, el del siglo XVIII, adosado. Hoy ya no se usa ni como carretero ni como nada, solamente para paso de peatones. Pero vamos, la molestia que se causó al acueducto, y en todo caso el daño que se le causó, fue mínimo, porque lo adosaron perfectamente, casi sin tocar para nada este acueducto. Este acueducto tiene 50 kilómetros de longitud aproximadamente, y solamente 12 metros de desnivel desde las fuentes que están en la localidad, que se llama Uces, la antigua Ucetia, hasta el distribuidor de Nimes, con una pendiente media de 20 centímetros por kilómetro. El canal que tiene arriba, del que vamos a ver luego algunos trozos, es absolutamente espectacular. Un canal con una anchura tremenda, no ya solo este de los arcos. En las zonas excavadas prácticamente cabe un coche, para que os hagáis una idea de la anchura y la altura sobre todo. Es una galería, es un túnel que podría pasar perfectamente como túnel de carretera, y sin embargo no, es un túnel de acueducto. Ya veis desde aquí abajo. La parte de allá, con 6 metros de anchura, es el acueducto, y la parte de acá, con 8 metros de anchura, es el puente carretero que hicieron. Aunque aquí dejaron unas ménsulas para la cimbra, en el puente del siglo XVIII, el otro no las tiene, en este caso no las tiene, en otros arcos más allá sí que las tiene, pero los almohadillados de la parte de abajo, ese trabajito que se pegaba a esta gente para dejarlo de manera ornamental, además de que se ahorraban el picado de muchísimos metros cuadrados, por supuesto, no los tiene el puente nuevo. Y en cuanto a las uniones, aunque no son malas, las del puente nuevo tampoco son para tirar cohetes. No se logra la perfección de las uniones del puente romano. Aunque tienen muchos sillares reconstruidos, los han puesto nuevos porque estarían completamente erosionados. En la parte más vieja que podéis ver abajo, las uniones siguen siendo hoy imperceptibles, y no así aquí. Aquí siguen siendo perceptibles perfectamente. No logran las uniones que hacían los romanos. La técnica es diferente. Como veis, además,
en el puente del siglo XVIII, que es este que estáis viendo ahora sí adosado a este lado, pusieron también tajamares, a pesar de que está aguas abajo, es decir, el Gard, que es un afluente del Ródano, circula en aquella dirección, pero pusieron también tajamares aguas abajo. Tengo que repasar algunos dibujos que hay anteriores a la construcción del puente para saber si tenía tajamares aguas abajo el puente del acueducto, y tal vez los cortaron para poder adosar perfectamente el puente carretero que estáis viendo aquí. Bueno, pues no. Una vez consultados estos dibujos, aquí tenéis un dibujo muy bueno del Pont de Gard, de la colección de Gastón de Orleans, contenida en la descripción del Reino de Francia, un dibujo hecho entre 1600 y 1650 aproximadamente. Y vemos que en esta vista desde aguas abajo, en el que todavía no está hecho el puente carretero paralelo, no presenta tajamares. Así que parece que en origen el Pont du Gard no tenía tajamares en la parte de aguas abajo. Aprovecharon esas mismas rampas que estáis viendo de subida y de bajada para, una vez adosado el puente, circular por ahí. Hasta entonces era un pequeño desastre, porque estaban circulando por la repisa que quedaba entre el grupo de arquerías más bajo, que tiene más de 6 metros de anchura, y el siguiente, que tiene unos 4, y en uno de los costados, en el de aguas arriba, le habían hecho un roto a cada una de las pilas para que cupiera por lo menos una persona con una mula. Un desastre. En este otro dibujo más próximo os los pinto con una flecha ese roto, pero lo vamos a ver mejor en otros. Aquí veis otro dibujo arquitectónico muy bueno, en torno al año 1700. Todavía no estaba hecho el puente adosado, el puente de carretera. Pues bien, visto desde aguas arriba, ahí sí se ven los tajamares y se ven esos rotos en media luna de las pilas, sobre todo de la parte a la derecha que estáis viendo, por donde pasaban. Y en la sección transversal que veis a la izquierda de vuestra, del todo, ahí veis perfectamente roto hasta con una pequeña barandilla que habían puesto justo en el punto de las pilas, por si acaso se caía uno abajo, que era una caída importante. Este otro dibujo es de 1716, arriba estáis viendo la fecha. Bueno, aquí solo podemos apreciar que efectivamente aguas abajo no tenía tajamares. Y os pongo este otro que ya es de 1910, es decir, muy reciente, pero en el que se ve muy bien el dibujo en líneas discontinuas de lo que fue el puente carretero adosado. Y ahí no se ve tampoco los tajamares, claro. Y después se ve arriba en la pila, que os marco con una flecha, el punto donde hicieron la reparación para volver a cerrar la pila, porque es que la habían picado directamente los sillares para hacer ese paso justo de persona y de mula, pero tal vez no montado, sino tirando de la mula. En fin, que veis que tiene una reparación ya en el siglo XVIII importante. A la vez que le adosan ese puente, reparan lo que durante toda la Edad Media pues había sido una destrucción del acueducto, que era romper las pilas para pasar con los mulos en el lateral. Tenían necesidad de pasar el río Gard justo por ese punto, estaban las arquerías hechas, estaba el puente hecho, se habían hecho para un acueducto, pero ellos decidieron emplearlas para pasar los mulos. Así que tuvieron que romper el acueducto, pues si no es que ni cabían, se caían abajo. Cosas de la historia. Bueno, y finalmente en este dibujo que estáis viendo, también interesante, de 1804, ya está construido el puente hacia aguas abajo. Ya estáis viendo los tajamares que sí que se le ponen al puente carretero aguas abajo. Se siguen viendo las rampas de subida y de bajada, a eso sí, ya en este momento al puente de carretera. Se ve gente pasar ya por el nuevo puente. No sé si con recuas o cómo, pero también fijaos cómo toda la parte alta del canal, de lo que había sido el canal, tenía hasta vegetación y rotos por todos los lados. Es decir, que posterior a 1804, probablemente en torno al 1900, que es este dibujo anterior que os he enseñado, sufre una gran reconstrucción, ahora sí ya donde arreglan en lo posible toda la parte que faltaba de la parte superior. Es decir, los siglos no habían pasado en vano y la destrucción probablemente intencionada también, porque no es lógico que de arriba se caigan trozos sí y trozos no. Eso los han empujado hacia abajo y han hecho ahí el gamberro, pues seguramente por tirarlos y demás. Arriba, la última fila de arcos más pequeños, ya sobre la que discurría el canal, es una obra de Opus Vitatum, un Opus Vitatum perfecto. Si alguien quiere saber cómo se hacía perfectamente el Opus Vitatum, visítense los cajeros de fábrica que quedan de este puente acueducto y de otros puentes que hay más arriba, que vamos a ver también, del acueducto de Nimes, porque ese es el Opus Vitatum del libro. Y no algunas porquerías de aparejos que yo he visto últimamente publicado. Esto es un Opus Vitatum, debe ser una obra de medieval o algo así, lo que sacaron allí en una foto, pero bueno. Y en este pequeño detalle, ya en el grupo de arquerías de arriba del todo, veis como los arcos
lo que son las pequeñas pilas en altura, pero no en tamaño, están hechas con una sillería de Opus Quadratum magnífico, pero los tímpanos y ya toda la parte superior hasta el canal es este Opus Vitatum que os digo. Son sillarejos rectangulares hechos prácticamente todos del mismo tamaño, muy probablemente serrados a sierra, porque es que están unidos de una manera extraordinaria, es decir, industrializado para hacer los miles de metros cuadrados que no solo el Pont de Gard, sino otras arquerías que ahora vamos a ver, también de este acueducto, por supuesto, estaban hechos con esta técnica del Opus Vitatum. Si aún no has descargado